Amén. Hola a todos, buenas tardes. Hoy martes 26 de mayo del 2020 y te doy la bienvenida a este espacio que hemos designado para compartir la palabra de Dios todos los días a las 7. Si tú lo estás escuchando hoy, no es casualidad, Dios tiene algo para ti. No somos nosotros, no soy yo el que habla, es Dios. Este solamente es un instrumento, este medio, como bien lo dice, es un medio solamente para llegar hasta ustedes. Pero el que habla, el que transmite todo, es Dios, es Jesús. Así que primero quiero iniciar con una oración allá en tu hogar, en donde quiera que nos estás escuchando, si vas quizá en el coche o estás con tu familia o solo, no importa, cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias porque tú has sido bueno con nosotros, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Tú eres el que habla, como lo acabamos de decir, y yo quiero, Señor, que seas tú el que ponga la palabra, que no sea yo. Me alineo a tu presencia, Señor, pon las palabras correctas, Señor, y que los oídos allá estén abiertos espiritualmente y llegue esta semilla y sea sembrada y dé su fruto, en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Toma el control absoluto, Señor, de este tiempo, de estas cápsulas, Señor Jesús. Toma el control absoluto, Señor Jesús, de cada hogar, Señor, que está conectado con nosotros en este momento. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues quiero primero que vayamos a Lucas 11. Si tienes ahí tu Biblia, ábrela. Lucas 11 hay algo muy interesante, algo básico, pero que me parece muy importante. ¿Qué es lo que acabamos de hacer hace rato tú y yo? Orar. Y uno diría, bueno, esa cosa o eso es cosa sencilla, pero fíjate que en el capítulo 11 del libro de Lucas dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, vamos a hacer una pausa ahí porque hay algo importante. Los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Pareciera que es algo común o básico entre todos los humanos saber orar, pero ellos reconocían que no sabían orar. Y entonces Jesús les enseña y empieza a decirles, ok, versículo 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, todo el mundo ha escuchado esta oración. Yo le llamo el modelo de oración. Y hace unas semanas yo le explicaba a una persona la diferencia entre orar y rezar. Y entonces me dice esta persona, ¿cómo? ¿No es lo mismo? Y dice, porque en inglés es pray. Y bueno, pray, dependiendo la situación, lo traducen o como orar o como rezar. Si ves una película y dicen la palabra pray, a lo mejor en ese subtítulo le pusieron orar o quizá le pusieron rezar. Y entonces, pray, uno diría, bueno, por fin, ¿es rezar o es orar? O algunos dirían, es lo mismo, son sinónimos. Pues déjame decirte que no lo son. De hecho, en el español tenemos esa amplitud porque la traducción no es rezar. La palabra rezar significa repetir. En el latín dice repetir. La palabra rezar significa repetir. Pero orar significa hablar, platicar. Eso significa orar. Y tenemos que distinguir muy bien lo que significa orar. Es hablar con Dios. Cuando Jesús da el Padre Nuestro, no está diciendo repítanlo, porque eso no es orar, eso nada más es repetir. Y yo puedo repetirle ese Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, pero realmente solo estoy diciendo algo que ya está escrito.
repitiendo algo, no lo estoy diciendo con mis palabras, no estoy siendo honesto hasta cierto punto porque no lo estoy hablando yo. Y quiero continuar con la historia porque Jesús no solamente termina en eso, sino que les dice, versículo 5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces habla Jesús este ejemplo de que si tú vas con un amigo en la madrugada a pedir pan, no te abre tanto porque sea tu amigo, sino te abre porque fuiste inoportuno, sino porque fuiste en una hora que lo despertaste y como, bueno, que ya me despertaste, pues te voy a atender. Es decir, la oración, y esto lo dice inmediatamente después de la oración, la oración es llegar y pedir. Llegar y decir lo que uno quiere, hablar libremente. Y vamos a otro capítulo más. Lucas 18. Lucas 18 dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es interesante este capítulo, esto que dice Lucas, porque compara a un hombre malo, a un juez injusto, y una viuda que le pide, y una viuda que le está diciendo, hazme justicia, hazme justicia. Yo hace unos años, esta palabra me la dio un amigo en el que me explicaba, esa situación difícil que tú estás pasando, es porque Dios quiere que ores más. Es porque Dios quiere que le busques más. Y a veces Dios pareciera un juez que no escucha, pero no es que no escuche, es que adrede, a propósito, se queda callado por un tiempo esperando una respuesta de nosotros. Entonces Jesús dice, había una viuda y le está pidiendo al juez, hazme justicia, hazme justicia. Versículo 8. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Por qué? Por la insistencia, por la oración. ¿Cuántas veces esta semana hemos orado? Está bien que veamos las transmisiones, gloria a Dios, pásalas, compártelas, pero te voy a decir algo más importante que eso. ¿Cuánto tiempo pasas tú orando a Dios a solas? Hablando con Él, no repitiendo, insistiendo en sentir su presencia. Esto no se trata de un sentimiento. Y bueno, como no lo siento, no oro. Como no lo siento, no alabo. No es un sentir. Debe de ser una decisión. Eso es fe. Ayer te hablaron de fe. Y fe es creer en lo que yo no veo. Yo no lo veo. Es más, tal vez ni lo siento, pero aún así yo decido.
alabarle. Pero aún así yo decido orar e insistir hasta que me responda. Si un juez injusto, dice Jesús, lo hizo por la insistencia de la viuda, ¿acaso nuestro Padre no nos escuchará? ¿Acaso nuestro Padre no oirá lo que pedimos? Padre nuestro que estás en el cielo es un modelo, iniciando con una alabanza a Él, reconociendo su señorío. Dios, tú eres poderoso, no hay otro como tú eres grande. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o haciendo mi voluntad? ¿Estoy perdonando a mis hermanos como lo dice este modelo de oración? Perdónanos como yo perdono a los que me ofenden, a los que me deben. Hay que orar a Dios, hay que buscarlo. En una oración, como te dije al principio, la palabra orar es hablar, es platicar con Dios. Yo me acuerdo que a los niños se les explica, a ver, orar es platicar con Dios. Uno tiene que llegar con Dios y hablarle como cuando le habla a una persona, con confianza. Hay ya un libre acceso a su presencia, que es Jesús. Jesús es el camino. Jesús vino y rasgó el velo que nos separaba de entre el Padre y nosotros. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que orar. Ya está el camino, ya hay las puertas abiertas. ¿Cuántas veces nos ponemos a orar en las mañanas, en las noches, a mediodía? A veces ni por la comida. Pero qué tan importante es ponernos a orar. A partir de mañana a las 8 de la mañana, conéctate porque va a haber oración en vivo. Y entonces desde ahí tú puedes guiarte. Quizá dices como los discípulos, enséñanos a orar, Jesús. Pues Jesús te puede enseñar, pero demos ese primer paso de querer platicar. Y en una plática, esto no termina solamente en el que yo digo, porque en una plática uno habla y el otro escucha, pero después el que escucha habla y ahora el que platicaba, el que hablaba, ahora oye. Es decir, hay un intercambio. Desde la primera nos enseñaron ahí en la materia de español. Hay un emisor y un receptor y hay un mensaje. Así es la oración. Hay un emisor que soy yo y el receptor es Dios y va mi mensaje. Y luego el emisor se convierte en receptor. Ahora Dios me habla a mí. Porque si yo solo hablo y no lo escucho, se convierte en un monólogo. Y no se trata de eso. Se trata de Dios tener una relación, una comunión con Dios. De conocerlo más. ¿Cómo conoces a una persona? Platicando con ella. ¿Cómo conoces al novio o a la novia? Platicando con él o con ella. ¿Cómo conoces al amigo? Platicando con esa persona. Conforme más platicas con una persona, más la conoces. Cuanto más platiques con Dios, más le conocerás. Ponlo en práctica. Empieza a decirle, Señor, con tu corazón. Cerramos los ojos para no distraernos, pero el cerrar los ojos es relativamente opcional. Pero lo recomendamos porque a veces estamos, bueno, voy a orar, pero si yo había allá, me distraje. Si vi el muñequito ahí colgado, ya me distraje. Si vi por allá aquel, ya me distraje. Y entonces eso nos perturba. Pero si uno se enfoca en Dios, puede surgir esa plática, esa conversación. Y yo quiero que tú y yo oremos. No solamente hoy, sino todos los días. Ponte a orar con Dios, ponte a platicar con Él. Y decirle, Señor, quiero escucharte. Quiero saber lo que tú tienes para mí. Vamos a practicarlo. Así que voy a pedirte que allá en tu casa, si estás solo o con familia, vamos a orar. Y decirle, Señor Jesús, aquí estoy. Quiero alabarte, quiero exaltarte. Quiero conocerte, quiero escucharte. Enséñame a orar a ti, Señor. Para orar requiere fe, Señor, yo lo sé. Quiero tener esa fe. Que aunque yo no te vea físicamente, yo sé que tú estás aquí. Quiero tener esa fe de, aun cuando hay veces que no te sienta, quiero escucharte. Quiero que haya una conversación entre ambos, Dios. Quiero tener hambre y sed de tu presencia, de tu palabra, de buscarte todos los días, de no conformarme. De ser como esa viuda que insistía. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, porque tú dijiste que en tu nombre todo se cumple, que en tu nombre se va el enemigo.
que no hay otro nombre dado a los hombres, el tuyo, Señor Jesús. Y empieza a entregarle ahora tus peticiones a Dios. Señor, si en mi familia hay un miembro que no te conoce o que se niega a conocerte, Señor, redarguye su corazón, que se acerque a ti. Yo tomo la palabra donde dice que serás salvo tú y tu casa. Señor, si estoy pasando situaciones difíciles financieras, en el nombre de Jesús, suple de una manera sobrenatural, Señor, porque tú no nos dejarás. Tú no nos dejarás sin comer. No faltará, Señor, jamás alimento en mi hogar. Y empiezas a entregarle al Señor tus peticiones. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Señor Jesús. Ahora háblanos. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escucharte, Señor, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor, por todo. Hermano, ponte a orar a Dios. Si ya lo haces, hazlo más. Sigue orando a Dios, síguele buscando. Mañana 8 de la mañana para orar. Pero si no puedes orar a cualquier hora, pero ponte a orar. Eso es lo que yo te invito. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.